Bueno, hola a todos, queridos colegas oyentes, bienvenidos a un episodio más de Espacio Crítico. Habíamos estado un poco alejados, pero bueno, hemos intentado retomar em, con la intención de siempre de este podcast de poder brindar la información de una manera más accesible y que nos sirve a todos, ¿no? Para poder mejorar la atención en nuestros pacientes de la terapia intensiva. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y a veces gris, también podemos decirlo así, que es el síndrome coronario agudo y cáncer. Sabemos que el síndrome coronario agudo es una entidad que requiere una intervención precoz para mejorar los resultados a corto y a largo plazo. El tratamiento del síndrome coronario agudo precisa técnicas de reperfusión, pueden ser estas farmacológicas o invasivas, y de un tratamiento temprano y aparte de un tratamiento de sostén con antiplaquetarios la mayor parte de las veces. Dentro del escenario del paciente oncológico, el tratamiento del síndrome coronario agudo no dista mucho en la identificación, pruebas diagnósticas o en el tratamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta y considerar algunos puntos importantes. Primero, que los pacientes con historia de cáncer deben recibir un tratamiento similar a los otros pacientes, pero el tratamiento de los pacientes con cáncer activo requiere tener en cuenta ciertos aspectos específicos. Y es que el síndrome coronario agudo en pacientes oncológicos es complejo debido a la interacción que existe entre la enfermedad cardiovascular, su enfermedad de base y los efectos adversos del tratamiento oncológico, como la quimioterapia, la radioterapia, que pueden inducir un estado protrombótico, vasoespástico e inflamatorio. Por lo tanto, los resultados varían dependiendo del tipo de cáncer, el equilibrio entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico, que por lo tanto se debe sopesar en cada paciente. Según los criterios de la AR, HBIR, que son el score de riesgo de hemorrágico, los pacientes con cáncer activo diagnosticados en los últimos 12 meses se consideran pacientes ya con alto riesgo hemorrágico. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico del síndrome coronario agudo en pacientes con cáncer se basa en los mismos principios que los pacientes sin cáncer. Y el tratamiento de estos pacientes puede ser complejo debido a la fragilidad y además de la presencia de plaquetopenia, que es común en estos pacientes y hace difícil muchas veces la terapéutica y qué hacer, lo cual aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas, lo que limita las opciones terapéuticas, y esto requiere un enfoque individualizado para equilibrar el riesgo de trombosis y de sangrado. Entonces, partiendo por ahí, es que varios artículos y la guía también em, recomienda la interrupción temporal, si es que el paciente está en un tratamiento activo, del tratamiento oncológico y un enfoque multidisciplinario urgente en este sentido. Si el paciente está cursando, obviamente, el síndrome coronario agudo. Entonces, primero, como habíamos dicho, se recomienda la interrupción temporal del tratamiento oncológico y iniciar un enfoque multidisciplinario. El segundo punto, hablando del síndrome coronario agudo, es si hay una estrategia de revascularización en este paciente, ¿no? Lo que vamos a revascularizar. Eh, entonces, dependerá del caso. En pacientes oncológicos con plaquetopenia, la decisión de proceder con la revascularización percutánea debe basarse, obviamente, en la gravedad del síndrome coronario agudo y el recuento plaquetario, que estamos hablando que es el problema principal de estos pacientes, si es que viene acompañado, obviamente. En general, se recomienda que la intervención coronaria percutánea con estén farmacológicos de última generación se puede dar cuando el recuento plaquetario es mayor a 30.000. Para recuentos inferiores, se pueden considerar alternativas como la angioplastia simple con balón o el manejo conservador. Pero también hay que considerar, bueno, vamos a evaluar la revascularización, pero debemos de evaluar la revascularización eh, de la estrategia invasiva
si el paciente con síndrome coronario agudo y cáncer tiene un pronóstico de vida por el cáncer más de 6 meses, o si independientemente del pronóstico está inestable, bueno, se tiene que hacer la revascularización. Pero siempre que se pueda evaluar ese pronóstico, hay que hacerlo. Eso dependerá de la gravedad, ¿no? Entonces, el tratamiento invasivo en pacientes con cáncer avanzado o una esperanza de vida menos de 6 meses no se ha asociado a un beneficio relativo a la mortalidad, comparado con una estrategia conservadora. Y por lo tanto, se debe considerar un tratamiento conservador para estos pacientes. En otros casos, también puede darse, es que si la anatomía coronaria no es tratable mediante ICP, se puede considerar la cirugía de revascularización tras la valoración del equipo multidisciplinar. Aquí no solo sería el Heart Team, sino también sería la parte oncológica, la parte hematológica, pero esta estrategia de revascularización se debe evaluar si el pronóstico del cáncer es mayor a 12 meses. ¿Qué pasa entonces con la fibrinolisis? Que es otra pregunta que nosotros podemos plantearnos. Dada la complejidad de estos pacientes, la decisión de administrar fibrinolíticos debe ser cuidadosamente evaluada. Y en pacientes oncológicos con recuentos plaquetarios mayores a 100.000 y sin lesiones hemorrágicas activas, se puede considerar el uso de fibrinolíticos bajo un margen estricto de monitoreo. Otro punto que también es importante tratar es la terapia antitrombótica. Dado que estos pacientes se consideran de riesgo hemorrágico alto, como ya lo habíamos mencionado, el inhibidor de la P2Y12 preferido para estos casos es el clopidogrel. Pero aquí viene el problema, que como habíamos mencionado anteriormente, muchas veces en estos pacientes encontramos la asociación con plaquetopenia. En casos de plaquetopenia leve a moderada, es decir, un recuento de plaquetas entre 30.000 a 50.000, se sugiere el uso de aspirina a bajas dosis junto a clopidogrel, limitando la duración de la doble terapia a 1, 3 meses o hasta 6 meses, dependiendo, ya sabemos, el riesgo isquémico y el riesgo isquémico, ¿no? En pacientes, el uso de la doble antiagregación debe ser evaluada por un equipo multidisciplinario y se podría usar, pero considerando un tiempo más corto, como podría ser un mes, y continuar según el caso, sea reacciones adversas o decisión sobre iniciar, si se va a iniciar el tratamiento oncológico o no. Eso también es importante. En casos de plaquetopenia grave, o sea, 10.000 plaquetas, podría mantenerse la aspirina. Incluso hay revisiones que sugieren que debe ser evitado si tiene menos de 10.000, pero con 10.000 podría considerarse, independientemente de cada caso, dependerá de cada caso. ¿Qué pasa con la terapia anticoagulante? Que esa es otra también que nosotros tenemos que considerar en caso del síndrome coronario agudo, y es que en pacientes con recuentos mayor a 100.000 plaquetas, la terapia es la estándar, es con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. En recuentos inferiores, en el contexto del síndrome de coronario agudo y la necesidad de una estrecha monitorización, se sugiere heparina sódica, eh, o sea, menos de 100.000 plaquetas, y debido a la estrecha monitorización, eh, se sugiere la heparina sódica a una dosis inicial de 50 a 70 unidades por kilo. Si las plaquetas son mayor a 50.000, podemos utilizar esa dosis. Y dosis iniciales más bajas de heparina sódica, que pueden ser de 30 a 50, si el nivel de plaquetas es de 50 hasta 30.000. Menos de ese valor no se recomienda la anticoagulación. Es importante destacar que estos escenarios mencionados, que puede usarse anticoagulantes, debe evaluarse el riesgo hemorrágico y sopesar su uso tomando en cuenta que también necesitarán terapia antitrombótica. ¿Qué complicaciones y consideraciones especiales podemos tener en estos pacientes? Es que los pacientes con cáncer y síndrome coronario agudo tienen un riesgo aumentado de trombosis del stent debido al estado protrombótico asociado con el cáncer y la posibilidad de lo que se conoce como una reendotelización retardada. Además,
que también muchas veces podría tener la necesidad de interrumpirse la doble integración para procedimientos quirúrgicos o terapias oncológicas, lo cual aumenta el riesgo de eventos adversos coronarios. Por lo tanto, que estos pacientes es necesaria una evaluación continua y la adaptación al tratamiento son cruciales para minimizar ese riesgo trombótico y el hemorrágico también. Para finalizar, el manejo del síndrome coronario agudo en pacientes oncológicos, y si a eso le sumamos el plus de la plaquetopenia, es un proceso complejo que requiere un equilibrio cuidadoso entre los riesgos de sangrado y de trombosis. La toma de decisiones debe ser individualizada, basada en la severidad del síndrome coronario agudo, el recuento plaquetario, las comorbilidades del paciente, incluyendo el estado y el tratamiento del cáncer, y es fundamental la colaboración entre cuidados intensivos, cardiólogos, hemodinamia, oncólogos y hematología para optimizar los resultados y mejorar la supervivencia de estos pacientes en una situación clínica tan desafiante. Muchas gracias. Nos vemos pronto.